Hola amigo, seas bienvenido nuevamente a tu canal, La Palabra. Durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo, la literatura cristiana experimentó un crecimiento acelerado ante el empuje de la obra misionera. No pasó mucho tiempo para que se multiplicaran los evangelios, las cartas y los apocalipsis que circulaban. Entonces se hizo necesario establecer algunos criterios para garantizar la autenticidad de las enseñanzas recibidas. Esto hizo que muchos textos quedaran fuera de la lista de libros autorizados para la enseñanza y el culto. Hoy te hablaré de la formación de este grupo de libros que más tarde se llamarían el canon del Nuevo Testamento. Conviene no olvidar que el cristianismo no nació como una religión del libro, pues la Iglesia Apostólica no sintió necesidad de ninguna otra escritura más que la que había heredado del pueblo judío, si bien ahora se interpretaba desde Cristo. Durante el primer período de la Iglesia no se puede hablar de libros canónicos, puesto que la predicación se hacía oral, aunque parece fija en lo sustancial, como lo muestran después San Pablo en una de sus cartas. Lo que más tarde se llamaría el Nuevo Testamento nace poco a poco como prolongación de esa tradición oral. Los primeros escritos van adquiriendo el estatuto de libro sagrado con autoridad semejante al de los libros judíos en la medida en que eran usados en las liturgias de las primeras comunidades primitivas. Este fue un proceso muy largo y complejo que tomó varios siglos y al que vamos a asomarnos brevemente. Especial significación tuvieron las categorías de sucesión apostólica y tradición apostólica para fundamentar teológicamente la jerarquía eclesiástica como la autoridad sucesora de los apóstoles y garantes de la enseñanza recibida y transmitida por ellos. Entonces se elaboraron los criterios que establecieron cuándo un libro estaba inspirado por Dios y era útil para garantizar la comunión con las enseñanzas originales de Jesús. Estos fueron: número 1, que pudiera probarse que sus historias procedían de los apóstoles, pero sabemos que ellos no escribieron nada. Su predicación se había hecho de manera oral. Sin embargo, las comunidades que ellos fundaron guardaban la memoria de la misión entre ellos. Número 2, que el libro estuviera en conformidad con la doctrina de los apóstoles o sus discípulos más cercanos. Esto ayudó a discernir unos textos de otros y así se pudo sacar de la literatura circulante la que tenía que ver con algunas sectas no cristianas, como las gnósticas. Y número 3, que fueran usados en las lecturas comunitarias, pero sobre todo en las celebraciones litúrgicas. La liturgia marcó un hito importante en la universalización de los textos y en la unidad de toda la Iglesia. Aunque parezcan sencillos, estos principios hicieron que muchos libros quedaran automáticamente fuera, incluso algunos muy conocidos y queridos por algunas comunidades, como por ejemplo la carta del Papa Clemente Romano o la Didaché. ¿Por qué? Porque solo los más leídos y celebrados fueron los más copiados y difundidos. Esta carta del Papa Clemente a los romanos del año 96 parece conocer algunos escritos paulinos como la carta a los romanos y la primera carta a los corintios, pero sin considerarlos todavía verdadera escritura. Por su parte, en la Didaché se alude por primera vez a un evangelio escrito, quizás San Mateo. Algo parecido sucede con las cartas de San Ignacio de Antioquía, escritas entre los años 98 y 117. San Policarpo de Esmirna, por ejemplo, no cita aún el Nuevo Testamento como escritura, aunque usa la expresión como en estas mismas escrituras se dice, refiriéndose a textos de los Salmos y las cartas de San Pablo a los Efesios. Hacia el año 130, Papías, obispo de Hierápolis, habla del Evangelio de Marcos, poniéndolo de relieve su conexión con el apóstol Pedro, de quien fuera su discípulo en Roma. Finalmente tenemos la llamada Epístola Apostolorum, que parece conocer los evangelios sinópticos, Juan, Hechos y Santiago, pero sin fijar un canon del Nuevo Testamento. En la segunda mitad del siglo II, los escritos cristianos comienzan a adquirir un perfil más preciso. Por ejemplo, San Justino parece conocer los evangelios sinópticos, a los que atribuye un origen y autoridad apostólicos. Según él, se leen en la celebración eucarística
las memorias de los apóstoles y las colecciones de los profetas. Pero el testimonio más antiguo que tenemos acerca de la existencia de los 4 evangelios, aunque tratados con gran libertad, es el Diatessaron de Tasiano, una especie de armonía evangélica compuesta en Siria hacia el año 170 aproximadamente, pero que emplea también tradiciones no evangélicas. Sin duda, los documentos más importantes a finales de este siglo son los escritos de San Ireneo, obispo de León, y la lista canónica llamada Fragmento de Muratori. En su obra contra los herejes, San Ireneo de León defiende la canonicidad de los 4 evangelios, igual que la del libro de los Hechos, las cartas paulinas y las pastorales. Además, acepta como escritura el libro del Apocalipsis, la primera carta de Pedro y la primera carta de Juan. Su reflexión sobre los textos escritos permite afirmar que San Ireneo es el primer teólogo del canon del Nuevo Testamento. En cuanto al fragmento de Muratori, refleja también el reconocimiento de los 4 evangelios hoy canónicos, así como del libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas y las pastorales, solucionando respecto a estas últimas la dificultad que suponía el no estar dirigida a iglesias, sino a personas particulares. Igualmente acepta Apocalipsis, 2 cartas de Juan y Judas, pero faltan la carta a los Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro y tercera de Juan. Finalmente, Clemente de Alejandría conoce y valora los 4 evangelios, así como las cartas paulinas, Hechos, Apocalipsis, Hebreos y algunas cartas pastorales. Y Tertuliano, que tiene el mérito de ser quien por primera vez use la expresión Nuevo Testamento. Otra cosa muy curiosa es que los autores sagrados no pusieron título a sus obras. Esto, con que los conocemos hoy, los puso la tradición de la Iglesia más tarde. Por eso se llaman Evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, etc. Los testimonios más antiguos que se conocen de tales títulos son del año 200 después de Cristo. Y la utilización uniforme de ellos muestra que ya se habían reunido en una colección que era conocida por las comunidades cristianas. En el siglo III sobresale el testimonio de Orígenes, que reconoce como escritura los 4 evangelios, las 13 cartas paulinas, la primera y la segunda carta de Pedro, Apocalipsis, las 3 cartas de Juan y Hebreos. Además, usa con diversas calificaciones el libro de los Hechos, Santiago, Judas, Bernabé, Pastor de Hermas, Hechos de Pablo, Didaje y la primera carta de Clemente. Como ven, todavía no hay un canon fijo. Por su parte, San Hipólito de Roma tiene un canon parecido, aunque no considera a Hebreos como escritura, a pesar de manifestar una gran estima por este escrito, cosa que también hace con la segunda carta de Pedro. Los mayores problemas en este siglo los presenta en Oriente el libro del Apocalipsis, que Dionisio de Alejandría lo considera incomprensible e inaceptable como escrito bíblico. En Occidente sucede lo mismo con la carta a los Hebreos. Al historiador Eusebio de Cesarea debemos la calificación que nos hace de los distintos libros en 3 claves: los reconocidos, los disputados y los espurios. Entre los reconocidos pone los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, la carta de Pablo junto con Hebreos, la primera de Juan, la primera de Pedro y el Apocalipsis de Juan. En los discutidos, a Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, y entre los espurios coloca los Hechos de Pablo, Pastor de Hermas, Apocalipsis de Pedro, la carta de Bernabé, la Didaje, el Apocalipsis de Juan para algunos, así como el Evangelio de los Hebreos, de Pedro, de Tomás, de Matías, y los Hechos de Andrés, de Juan y otros apóstoles. Solamente en la segunda mitad del siglo IV se perciben intentos verdaderamente serios de elaborar una lista definitiva del canon. El documento más importante en este respecto es sin duda la Carta Pascual de San Atanasio de Alejandría, que contiene ya el actual canon de 27 libros del Nuevo Testamento, pero todavía no eran reconocidos universalmente, ya que otras comunidades en Asia Menor tenían listas distintas. La Iglesia de Siria todavía reconoce solo el Diatessaron, Hechos, las cartas paulinas, y van siendo reconocidos poco a poco
Santiago, Primera de Pedro y Primera de Juan. Es también en este momento cuando aparecen las primeras decisiones eclesiásticas. Por ejemplo, el Concilio de la Odisea, hacia el año 360, enumera 27 libros canónicos, faltando el Apocalipsis. Mientras tanto, en África, los concilios locales de Hipona, en el año 393, y de Cartago, en el año 397, enumeran los 27 libros canónicos actuales. Por los demás, las actas del decreto gelasiano del Sínodo de Roma, del año 382, nos ofrecen el primer documento romano autorizado con la lista completa del canon, la misma que el Papa Inocencio I comunica el año 405 a un obispo de las Galias que le ha pedido información sobre la lista de libros sagrados. Luego, en el año 1442, se celebró un concilio en Florencia y en sus documentos se mencionan todos los libros del Nuevo Testamento actual, pero no se pronunció al respecto afirmando la universalidad de ellos. Así que hubo que esperar hasta el Concilio de Trento entre los años 1545 al 1563 para que la Iglesia Católica pronunciara una declaración dogmática sobre la Biblia. En ella dijo que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son inspirados por Dios, porque Él es el autor de ambos testamentos, diciendo: si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, y despreciare a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. En 1870 el Concilio Vaticano I refrendó lo dicho por Trento respecto a las Escrituras. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento íntegros, con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del mismo concilio y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. A mediados del pasado siglo, el Concilio Vaticano II se pronunció sobre estas mismas declaraciones diciendo: la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Resumiendo, hasta Trento no tuvimos una lista de libros canónicos establecida y universalmente vinculante para toda la Iglesia Católica, como si fuera un dogma de fe. Nuestra Biblia está compuesta por 73 libros en total, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Verdaderamente me hace mucha ilusión estar contigo cada semana. Te deseo abundantes bendiciones y hasta la próxima.